qué detallazo. Pues bien, abran sus Biblias, el libro de Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, para en este tiempo que Dios nos ha regalado, día hoy, domingo, los que estamos tempranito presentes, vamos a disfrutar de lo que el Espíritu Santo nos tiene el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el edificio y parte de algo llamado el Bema. Para que usted sepa, cuando Pablo habla del capítulo 3 de los Corintios, en el capítulo 3 él viene hablando sobre un problema que tenían los corintios, los famosos árquicos o carnales griego, en la cual eran elitistas y hacían capillitas, diríamos hoy en día. Después Pablo habla sobre el fundamento, en la cual Francisco de la Cueva se inspira para hablar de la obra y la persona de Jesucristo. Una palabra en griego interesante que más adelante vamos a ver. Y también en ese mismo capítulo se habla de algo llamado el Tribunal de Cristo, en la cual usted debe saber que se va a ser recompensado o va a tener pérdidas por su servicio en cuanto a la iglesia local. Y ese capítulo tiene que quedar claro que habla sobre la iglesia local. Pablo le escribe a los Corintios, que era una iglesia local. Y en el texto de lo que vamos a ver, igual Pablo no habla a una iglesia en general, sino a una iglesia local. Y usted es parte de la iglesia del cuerpo de Cristo y miembro de la iglesia bautista Palabra Vida. Muy bien, capítulo 3, estoy en Lucas, de Corintios, vamos a leer del 7 en adelante y vamos a hablar un poco sobre lo que pasaba en los Corintios en esos días y cómo Pablo usa algunas figuras para explicar, como les decía, el edificio y el tribunal de Cristo. Capítulo 3, versículo del 7 en adelante, puesto en pie cuando lo tiene. Y dice la Escritura: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que siembra y el que riega será el mundo nuevo, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Según la gracia que se da a los que me han dado frutos, eché los cimientos y puse el fundamento sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguien construye sobre mi fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, paz. Y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada cual, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, uno cual sea el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno corrompe o profana el templo de Dios, Dios profanará o corromperá el templo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está bien. Pueden sentarse. Muy bien. Como les decía, este capítulo 3, habla de varias cosas. Como bien Pablo manifiesta un problema interno de la iglesia local de Corinto, en la cual era que las capacidades y los dones, talentos que los corintios tenían, había llevado a ser elitistas, capillitas,
o divisiones en la iglesia. Aparte de eso, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, y eso era que también estos corintios eran dados a desviarse con enseñanzas falsas, y por eso les dice que no hay otro fundamento. La palabra de fundamento es del griego teleios y significa la obra y la persona de Jesucristo. Cuando Pablo está usando esa palabra, está diciendo que, como él le había dicho en Romanos 2:16, mi evangelio. Pablo decía que el evangelio era la obra y la persona de Jesucristo. Pues los corintios se habían desviado un poco, adquiriendo falsa doctrina. También habla sobre algo llamado el bema. Para que usted sepa qué era el bema, significa que ítmicos. Los corintios, igual que todos los que habían sido, contaminando otra palabra, afectados por los griegos y los romanos, tenían Juegos Olímpicos. Los corintios ya le llamaban ítmicos. Y eso, habían 3 deportes importantísimos, o los 3 principales, la cual era el atletismo. Pablo usa mucho en Timoteo, en Corintios, esta figura para explicar sobre un punto de partida, un punto de llegada y disciplina referente a nosotros los cristianos. El segundo deporte importante que era el boxeo. Por eso el capítulo 9 de 1 Corintios, si no me equivoco, Pablo usa, por eso golpeo mi cuerpo, usando este símil. Y el tercero era la lucha. Por eso en capítulo 2, si no me equivoco, de Timoteo habla sobre eso, sobre la lucha. Estos eran los 3 deportes más importantes de los pueblos que fueron afectados en cuanto al pensamiento griego romano. Y sabemos que los romanos se desarrollaron, conquistaron el mundo conocido. Muy bien. Y lo tercero, otras cosas que Pablo habla era sobre el edificio y sobre que nosotros somos el templo. Muy bien, eso es lo que este capítulo habla. Ahora, lo más importante, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender no solo la metáfora del edificio, sino el bema y otras cosas que son importantísimos para que usted siga sentadito aquí, relax, y siga creciendo en gracia y en el conocimiento, dijo Pablo, del Señor Jesucristo. Inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos agradecidos por la oportunidad que usted nos da de congregarnos hoy con el fin de aprender de su palabra. Le pedimos que nos enseñe cómo Pablo habla sobre el edificio, sobre el santuario que somos nosotros, la parte interna del templo, en la cual es importantísimo, pues ahí estaba la presencia, y también sobre el juicio de corromper el templo, del cual dice que hay una maldición, que el mismo Padre nos va a corromper, o sea, nos va a dejar a la intemperie, en juicio. Le pedimos que nos ayude, y si alguien está corrompiendo el cuerpo, el templo, le pedimos que el Espíritu Santo le persuada y pueda ser convencido del lazo de Satanás, el cual está cautivo, y pueda ser rescatado. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, como les decía, Corintios es el puerto o la iglesia más conocida, en este caso, más conocida a nivel mundial, porque era el que más dones, talentos y capacidades tenía, pero eran muy receptivos a las falsas doctrinas, a ser elitistas y capillitas, diríamos hoy en día. Entonces esto afectó el proceder que Dios tenía sobre la iglesia de Corintios. Por eso Pablo tiene que decir en el versículo 9, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios,
edificio ¿de qué? De Dios. Pablo le está enseñando que la forma de destruir un edificio es muy fácil, es afectando el fundamento. Cuando la Biblia habla de fundamento, está hablando de sana doctrina. Ahora, ¿qué es sana doctrina? Es algo que usted tiene que saber, y nosotros, la Iglesia Bautista, hablamos mucho de qué, de la obra y la persona de quién. La iglesia de nosotros, bueno, por lo menos la mayoría de maestros que se suben aquí, siempre que se dirigen a la sana doctrina, se va a hablar de la obra y de la persona de Jesucristo. Pues todos sabemos que Jesucristo es Dios. Qué lindo, amén. Aparte de eso, no solo de la persona y de la obra de Jesucristo, sino que debe ir en cuanto a lo que usted hace, en cuanto a su servicio. Usted tiene que saber cómo debe hacerlo. Primera y segunda de los Corintios habla de un montón de detalles de cómo usted debe conducirse a la hora de administrar las cosas espirituales. Mansedumbre, templanza, que hablan del carácter, saber cómo hablar, cómo dirigirse. Todos esos detalles son parte de una sana doctrina. No solo saber, algo que yo he aprendido es que usted tiene que crecer en el conocimiento, en las profundidades de Cristo, dice Pedro, si no me equivoco, pero eso es algo para usted y su vida espiritual. Pero en la práctica, usted tiene que saberlo, conociendo, como digo, primera, segunda de los Corintios, que es donde habla más sobre cómo usted debe hacer la función en cuanto a sus obras. ¿Cuántos de aquí han leído primera y segunda de Corintios? Si lo han leído, no van a entender lo que estoy hablando, si no, saquen tiempo y lo leen. Porque Pablo, cuando le escribió a Timoteo, lo está comisionando, por decirlo así, en cómo debe dirigirse a la iglesia de Dios. Muy bien. Entonces Pablo, versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo le tiene que hablar fuerte a los corintios, porque ya esos versículos lo hemos visto anteriormente, porque se habían desviado, habían hecho una división, unos de este, otros de otro, y Pablo tiene que decirle: suave un momento, aquí hay algo que ustedes deben entender. Ya Santiago lo había dicho, no sé si antes o después: toda buena dádiva y don perfecto, si lo saben, ¿verdad? Está en Santiago, capítulo 1, si no me equivoco. Entonces, ya Santiago, el pastor de la iglesia, ¿de dónde? Correcto, lo había dicho. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios. Entonces Pablo aquí los para en seco y les dice: un momento, porque nosotros, hablando de todos los colaboradores de Dios, vosotros sois ¿qué? Labranza. ¿Qué es la labranza? ¿Qué es la labranza? ¿Alguien que me diga? Correcto, pero ¿algo más? Sí, labranza, la de labrar. Labranza de Dios y edificio de Dios. Usted tiene que saber algo importantísimo, ya esto se ha hablado. Bueno, voy a decir esto, si el pastor me corrige, no importa. Pero toda aquella persona que nace de nuevo es miembro, es cuerpo. No es cuerpo, ¿cómo lo explico? Toda aquella persona que nace de nuevo es parte de la obra de Cristo. Ahora, para que usted tenga recompensas, tiene que ser miembro de una iglesia. Hoy en día, en el tiempo corintio se entendía bien esto. Hoy en día esto se ha afectado mucho. Vamos a ver si lo explico bien. Antes una persona, cuando se convertía, era, y eso lo dice Hechos, añadía a una iglesia local.
La persona se desarrollaba, está en Hechos 2:42, si no me equivoco, en adelante. La persona se desarrollaba con sus dones y talentos, capacidades, y iba creciendo mutuamente. Hoy en día ha pasado un problema, en la cual yo, por más que leo, todavía me cuesta entender. Hoy en día muchas personas han nacido nuevo, pero no son parte de una iglesia local, son más bien de una iglesia en general. Ahora, la pregunta que yo les hago para que ustedes sepan: ¿se van a ver afectados esas personas, sí o no? ¿Cómo se van a ver afectados? No solo el día de las recompensas, sino en un montón de bendiciones que están escritas aquí en la Biblia para los que son miembros de una iglesia local. ¿Cuántos de aquí son miembros de la Iglesia Bautista Palabra Vida? Muy bien, eso es algo que usted tiene que saber, porque la mayoría venimos de un concepto religioso católico. Bueno, yo solo hice la primera comunión, yo solo 2 veces visité la iglesia católica, una por obligación y la segunda porque tenía que hacer la primera comunión y me desmayé. Entonces nunca, en serio. Yo creo que fue el vino, no, la hostia, no, el humo, eso, el incienso, que me afectó. Bueno, eso es otro tema. Entonces yo casi no tengo, yo siempre uso dar el humo. Ok, paréntesis, cerrado. Entonces yo casi no sé mucho de el catolicismo. El pastor sí, porque era monaguillo, el pastor de nosotros sí sabe eso. Yo casi no sé mucho de eso. Pero entonces el concepto de catolicismo, la mayoría de los que están aquí lo tienen. Entonces cuando nacen de nuevo y se integran a una iglesia, si no entienden el valor de la iglesia local, no van a crecer. Van a ser como capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8 de los Corintios. Van a ser unos desordenados mentalmente, van a ser unos desordenados en cuanto a las doctrinas, y les van a restar muchos años de vida. Ahora, los que hemos nacido, en el caso mío, en una iglesia local, yo acepté a Cristo en el año 2000, conocí a la persona de Jesucristo, y desde ahí yo soy miembro de esa iglesia, 17 años si no me equivoco, y entonces no he tenido mezclas externas de otras iglesias, exceptuando las que he visitado, que me han invitado, el cual he quedado traumado. Entonces yo, en este caso, disfruto de ser miembro de una iglesia local, disfruto de las bendiciones suyas, disfruto de sus dones, del compañerismo y un montón de cosas en la cual todavía estoy equilibrado, todavía me siento que tengo esas bendiciones de ser miembro de una iglesia local. Muy bien, entonces Pablo dice, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, es lo mismo. Pablo dice que él, como llamado a los gentiles, así como había un orden en cuanto a los apóstoles, él en cuanto a la iglesia de los gentiles es perito arquitecto. Son palabras que yo no entiendo muy bien. Ahí pregúntenle a nuestro hermano John. Muy bien. Como perito arquitecto dice, puse el fundamento. Ahora, ¿cuál fundamento? No está hablando de algo que puso Pablo, porque ya él lo había dicho en Romanos 2:16, mi evangelio. Cuando Pablo usa mi evangelio, vuelvo a repetir, está usando la misma sintonía espiritual de la obra y la persona de Jesucristo, griego teleios. Y cada uno mire cómo solidifica. Aquí es importante que usted sepa qué es lo que Pablo te está diciendo. Aquí dice, piense qué materiales va a usar. Es lo que él usa la palabra solidifica. Y los materiales son la sana doctrina. Entonces él dice, piense cómo usted va a solidificar. ¿En cuanto a qué? La obra y la persona de Jesucristo. Aquí hago un paréntesis. Hace unos días, 15 días salí con una persona y súper cristiana. Entonces, a un momento determinado le voy a hacerle la pregunta del millón. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Qué opina usted de Jesucristo? ¿Se incluyó? Yo sabía que se iba a incluir. Así que
le digo que le voy a hacer otra pregunta. ¿Jesucristo es Dios o es hombre? ¿Se incluyó? Entonces digo yo, wow, esta persona creo que no conoce el Cristo que yo conozco. Entonces dejé al lado lo que quería hacer y digo, bueno, en este momento me interesa más lo que usted piensa sobre Jesucristo, sobre su obra y su persona, que otra cosa. Y empecé a hacerle preguntas y preguntas, y yo decía, wow, una persona que tiene muchos años de congregarse y no conoce a la obra y a la persona de Jesucristo. Bueno, hoy en día eso es lo que está pasando. Muchas personas están en una iglesia, saben mucho de hacer, pero no saben dónde están sobreedificados. Recuerden, sobreedificados habla de los materiales, está hablando de la sana doctrina. Sabemos que hoy en día también, gracias a la iglesia en general, allá afuera, la universal, ha contaminado tanto la mente hoy en día que ya la gente piensa que la sana doctrina es ser bueno, santidad por obras, un montón de cosas que han afectado la iglesia local. Pero usted tiene un privilegio, lo vuelvo a repetir, usted es miembro de la iglesia Bautista Palabra Vida y aquí se enseña la sana doctrina. Entonces usted tiene ese privilegio y debe crecer más rápido que otros. Si usted no está creciendo, bueno, hay un problema. O no le interesa la persona, la obra y la persona de Jesucristo, o se está metido en este montón de pecados que habla el versículo 8 en anterior. ¿Me están entendiendo? Excelente. Muy bien, entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese fundamento es Romanos 2:16. El evangelio, dice mi evangelio, dice Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, sana doctrina igual a material. El versículo 2 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí, si a usted le gusta marcar la Biblia, raye la palabra fundamentos. Y cuando Francisco de la Cueva, me llamó la atención este dato, que es el cual nosotros estudiamos. Cuando él usa la palabra fundamento, el griego temelios, el griego temelios, cuando Pablo usa la palabra temelios y cuando Francisco de la Cueva traduce esta palabra temelios, él se inspira en este versículo para escribir un tomo de 13 libros que se llama La obra y la persona de Jesucristo. Cuando habla la palabra de fundamento usa el griego temelios y habla lo mismo de la obra y la persona de Jesucristo. Tal vez para usted no es importante esto, pero para mí sí. Entonces cuando Pablo usa la palabra temelios, porque nadie puede poner otro temelios que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y él mismo lo afirma. O sea, la obra y la persona de Jesucristo. Una persona que es miembro del cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia local, la iglesia Bautista Palabra de Vida, debe saber cuál es su fundamento y saber cómo sobreedifica. Eso le va a ayudar a cómo usted cómo va a liderar a otras personas o cómo usted va a liderar en la iglesia local. Recordemos que aquí estamos hablando de la iglesia local. Externamente, más adelante, usted tiene que saber algo que es importante si usted no lo hace bien, porque usted puede construir con madera de hojarasca. Esos materiales eran para construir casas comunes. La madera para hacer las puertas, los postes, el heno con barro era para hacer las paredes y la hojarasca para hacer el techo. Más adelante vamos a explicar eso, si nos da tiempo. Muy bien, entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada cual será manifiesta,
porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciera la obra de alguno que se verificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Aquí usted tiene que saber que ser parte de una iglesia local, ser miembro de una iglesia local, poner su servicio, trae recompensa. Ahora, dice, si sobre vosotros el fundamento alguno edificar, ya Pablo había usado estas palabras, oro, plata y piedras preciosas. Él está hablando en el contexto, en cuanto a lo que es precioso, sobre el templo. Esos son los materiales que se usaban para el templo. Y usa otras cosas: madera, heno y hojarasca. La madera y el heno y la hojarasca, como les decía, era para que para que los corintios sepan que usted puede edificar para la iglesia local. El corazón es muy importante, en la cual es, ya lo dice, oro. Recordemos que el templo era forrado en oro. Plata eran las columnas, si no recuerdo, que era redención. Piedras preciosas, mármol, granito, un montón de materiales que eran para hacer el templo, o que eran parte del templo. Y usa otros materiales que no son propios del templo. Va a ver si usted va a entender esto. Pablo habla de materiales que son propios del templo, y aparte habla de materiales que no son propios del cuerpo. Aquí escribí algo que dice lo que dice un escritor ahí sobre esto. La madera puede ser esfuerzos humanos, en la cual Dios puede usar, porque la madera puede ser una puerta o puede ser columnas de una casa, pero eso no equivale a que tenga recompensa, porque se va a quemar. ¿Me entendieron? Eso lo dijo Douglas, se lo menciona, el escritor ahí. Entonces, habla de materiales inútiles. Usted puede hacer cosas fuera de la iglesia, que algo hermosísimo, Dios puede usarlas, pero sepa de que son externas de la iglesia local. Eso entra en otra función. Aquí está hablando de la iglesia local. Un momentito. Usted puede hacer cosas externas o internas, no importa, pero las puede hacer de madera, de heno y hojarasca. Como decía, la madera era para casas corrientes, no mismas del templo, ¿sí? Yo estoy captando que usted está explicando es que las obras que se hagan fuera de la iglesia local se van a quemar, pero si las hace por la iglesia local no se van a quemar. Ok, no, se la pongo más así. Ok, Efesios 2:10 dice que somos hermosura para Dios, somos como un poema o hechura suya para buenas obras. Ok, eso trae recompensa. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Externamente a la gente le interesa más lo que usted haga por ellos que lo que usted sepa. ¿Es así? Ahora, el predicar el evangelio no es una obra. Queda claro, ¿verdad? El predicar el evangelio, 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 5, dice en adelante, donde habla sobre el ministerio de la reconciliación, no es una obra, es un mandato, un ministerio, perdón, es un mandato. Entonces, para que usted no se confunda, el predicar el evangelio que le pertenece a la iglesia local hacia las personas de afuera no es una obra en cuanto a que voy a hacerlo, no, es un mandato que se convierte en un ministerio, más o menos. Aquí estamos hablando de la iglesia local y la recompensa de eso, donde entra el corazón, donde entra la preparación y un montón de cosas. Entonces, muchas veces, como les decía,
La madera de la hojarasca habla de esfuerzos humanos, pero que no están conectados a la edificación de la iglesia, más o menos. Entonces, esos sepa que no va a tener recompensa. Y solo Dios conoce el corazón. Digamos, yo puedo salir de aquí, a mí me encanta trabajar con niños y un montón de cosas, pero si yo lo hago por llamar la atención o lo que sea, que eso digo muy fácil. Si usted hace algo y le aplaudieron, ¿qué dijo Jesús? Es la recompensa. Carlos Miguel, Sí. en eso estaba por comentar que está en el tribunal de Cristo y también están en muchas naciones que el pastor nos pidió. Hay principios básicos para el cristiano y para trabajar en la iglesia local y que a veces uno pasa por alto. Dame, hijo mío, tu corazón. En el momento que uno pone las obras conforme al corazón, y otra cosa que Diego mismo siempre comenta es cuando uno quiere tirar para todos lados los sapos, ¿verdad? Por ahí, diría yo. ajá, es cuando uno ni siquiera sabe dónde está, ni siquiera sabe lo que es y no se ha conectado a Cristo para ponerse al servicio de Cristo. Porque de todas esas obras que aún uno hace dentro de la iglesia, que no están contempladas en el ministerio de uno porque uno no se ha puesto en conexión con el Señor, puede ser que tampoco, puede ser que sean hojarasca. Correcto. O sea, para que usted, vamos a explicarlo así. Estamos hablando de la iglesia local, el fundamento. El oro, la plata y piedras preciosas corresponden a el templo. ¿Quién es el templo de Dios? Correcto. La madera, el heno y la hojarasca son para casas comunes o esfuerzos humanos, pero eso no equivale a que tenga recompensa. Voy a poner un caso, pero muy peligroso. Mejor no. Para explicar esto, pero mejor no. El Espíritu mejor no diga eso. Pero hay personas que pueden hacer esto y cara de piedad y toda la cosa, pero cuando lleguen al tribunal de Cristo no van a tener nada, porque no fueron parte de la iglesia local. ¿Me entendieron? Ok, vean lo que sigue diciendo. La obra de cada cual será manifiesta, porque el día de lo declarará, pues el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Aquí no es salario. Bueno, aquí no, para que usted sepa, es una recompensa que Dios va a dar. No solo son 5 coronas, sino otras cosas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que sois qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando Pablo usa aquí la palabra templo, para templo se usan 2 palabras. Y es algo que yo quiero que quede bien claro. Pablo usa, cuando se refiere al templo, usa la palabra hierón, que se refiere al templo. Cuando usa la palabra aquí, templo de Dios, no está usando en cuanto al edificio, sino usa la palabra naón en griego, que significa santuario. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Ahora, ¿qué era el santuario? Correcto, lo interno del templo. ¿Dónde está qué? La presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué es lo que había? Correcto, las oraciones, la lámpara, el Espíritu Santo, la revelación que Él da a través de su palabra, los panes de la proposición. los panes, que el pan tiene que ser fresco. Hay que ir al corazón del Padre, agarrarse con el Padre en oración para sacar, bueno, en este caso los que enseñamos, sacar pan fresco para la necesidad que yo no conozco, el pastor sí la conoce. ¿Qué más, Javier? Bueno, eso es lo que significa Nahón, el santuario. ¿Y el lugar santísimo que había? El arca del pacto, la presencia de Dios. Dentro del arca que había, ok, la
ley. En este caso, digamos que la ley de Cristo. Bueno, aprendí algo sobre la ley de Cristo. Decir la ley de Cristo está erróneo, es una mala traducción. Es la ley de mi Mesías, es la palabra que Pablo usa cuando refiere a eso, pero es para otro tema. ¿Qué más había? El maná, el alimento, lo que usted ocupa. Y la vara que reverdeció a Aarón, ¿qué significa? Ay, la que a nadie le gusta. Autoridad. Eso es lo que significa. Entonces, estos elementos y la palabra naón que Pablo usa aquí hacia los Corintios es: vosotros sois el santuario de Dios. Y que el Espíritu de Dios, ¿ves? Usa una palabra, y que el Espíritu Santo, ¿qué? Mora en vosotros. Y dice, si alguno, ¿qué? La palabra destruye está mal traducida también. La palabra correcta es: si alguno profana o corrompe el naón, en griego, de Dios, Dios lo corromperá a él, o lo profanará a él. Aquí hay un juicio en cuanto que si usted no usa su libertad en cuanto edificar la iglesia local, usted es salvo. Esto va dirigido a cristianos, recuerde. Si usted usa su cuerpo, que es